Dios le bendiga mucho a cada uno de nuestros hermanos, hermanas, amigos y nuestros seguidores de nuestro canal. Un saludo para todos, dándole gracias al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, porque cada vez nos da la oportunidad de hacer su voluntad y su obra, predicar su evangelio. A Él toda gloria y a Él toda honra, porque Él se la merece. Vamos a tener mensaje de la palabra, el Evangelio de San Juan en su capítulo 20, a la altura de los versículos 30 al 31. El propósito del libro. La palabra se lee bajo la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dice así: hizo además Jesús otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. La gloria para el Señor. Gracias, Padre, por tu palabra, Señor. Esta hora yo te presento ese mensaje, Padre amado, que yo nada más sea un mero instrumento tuyo cada día más para hacer tu voluntad y tu obra, que este mensaje esté edificando, fortaleciendo, aumentando nuestra fe, que a través de tu palabra tú estés convenciendo de pecado, que sea tú sanando y libertando. Yo sé que tu palabra no regresa vacía. En el nombre poderoso de Jesús te lo pido y te lo ruego. Amén. Este tema tiene como título el propósito. El apóstol Juan, luego de que Jesús se le había aparecido a los discípulos después de su resurrección, y también había un discípulo que en ese momento, cuando ellos estaban cerrados en la casa, Jesús se le apareció y le dijo a los discípulos: paz a vosotros. Ellos se quedaron sorprendidos y atónitos, regocijados, porque la gloria para el Señor, Jesús, después de su muerte, se le había presentado. Pero Tomás, el didimo, que era mellizo, no estaba cuando Jesús se le apareció a los discípulos. Sin embargo, los discípulos les dijeron a Tomás que Jesús se le había aparecido. Sin embargo, Tomás dijo que si no veía la mano del Mesías donde habían clavado su mano, y que él iba a meter el dedo allí para verificar ciertamente, para convencerse y creer que Jesús había resucitado de los muertos. Y también él dijo que no iba a creer si él no metía la mano en el costado donde Jesús, cuando lo iban a sepultar, en el momento de que habían ordenado su crucifixión y su muerte, Poncio Pilato, pues le dieron una herida en un lado del costado que emanó de su cuerpo agua y sangre. Entonces luego Jesús se le apareció a los discípulos, y allí se encontraba Tomás. Y vemos, cuando le damos la lectura en su capítulo 20 de Juan, a la altura del 27 al 29, luego dijo Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos. Acerca tu mano
y métela en mi costado, y no sea incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío, Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Gloria a Dios. Estas fueron las palabras de nuestro Señor Salvador Jesús de Nazaret cuando se le presentó allí donde estaba Tomás. Cuando ellos estaban reunidos con la puerta cerrada, volvió y le dijo a los discípulos: paz a vosotros. Vemos que aquí Jesús complació a Tomás, porque Tomás tenía una incredulidad terrible, porque no había creído ni en la palabra de Jesús cuando Jesús anunciaba su muerte y resurrección a los discípulos en Mateo 16, verso 21. Ahora también Marta y María Magdalena, María, también le anunciaron a los discípulos que Jesús había resucitado, y Pedro y Juan fueron a ver el sepulcro a ver si era verdad. Y cuando fueron allí, un ángel le dijo que no lo buscara entre los muertos, que él ya está vivo. Mateo 28, a la altura del verso 5. Vemos también cuando María Magdalena y María descendían de haber escuchado la palabra del ángel, también Jesús se le apareció a ella, y ellas se postraron a los pies de Jesús y adoraron a Jesús. Y le dijo que le dijera a los discípulos que se iban a ver en Galilea, tal como él lo había establecido. También se le apareció a los discípulos donde comió con ellos y bebió, para que vean que él había resucitado. Y por eso Juan da testimonio de haber visto a Jesús, haber comido y bebido con Jesús. Pero dice que el propósito no es más que la intención de hacer algo. Dice aquí la palabra, el apóstol Juan dijo que Jesús hizo muchos señales en presencia de ellos, y que si todas estas señales las recogieran en el libro, no iban a caber. Pero el propósito de estas señales era para demostrar la gloria para Dios a los judíos y también a los discípulos, de que Él es el Cristo, el ungido, que es el Hijo de Dios, el Mesías. Y también para que creyendo tenga vida eterna. Así también Jesús le dijo a Nicodemo cuando fue a visitarlo de noche, a la altura de capítulo 3, verso 15, que si cree va a tener la vida eterna. También Juan 3:16 dice la palabra que por amor Dios entregó a Jesús, su Hijo unigénito, para todo aquel que crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice la palabra en Juan 3:36 que el que no cree en Jesús, la ira de Dios está sobre él. Juan 3:18 dice la palabra que el que no cree en Jesús ya ha sido condenado. La finalidad
de estas señales que Jesús hizo en presencia de los discípulos era para aumentar la fe y creer que Él es el Hijo de Dios, el Cristo, el Salvador, y que en Él hay vida eterna. El apóstol Juan recoge 7 señales donde demuestran que Jesús es el Hijo de Dios y que es el Mesías. Y estas 7 señales que recoge el apóstol Juan, vemos que Jesús, el primer milagro que hizo Jesús para darle señal allí cuando fue invitado en la boda de Canaán, y que se había terminado el vino, y cuando fueron a donde María, su madre, a darle la noticia que se había acabado el vino, pues Jesús, María le dijo que hagan lo que diga su hijo. Trajeron la tinaja, 5 tinajas, y el maestro de sala, cuando aprobó el agua, este era el vino. Y que este vino no era cualquiera, sino que era un vino que era la gloria para el Señor, diferente al primer vino que ellos habían tomado. Y dice la palabra en Juan capítulo 2, a la altura del verso 11, del 1 al 11, ahí habla de que esa fue la primera señal que Jesús hizo. También cuando le damos la lectura en Juan, su capítulo 2, a la altura del verso 13 al 22, vemos otra señal que Jesús hizo cuando en la purificación del templo, cuando echó afuera allí que estaban convirtiendo el templo en una casa de ladrones. Allí vendían, compraban bueyes, palomas, y Jesús con un azote lo sacó todos del templo. Vemos también, habla Jesús allí de las señales que hizo Jesús en Juan capítulo 4, a la altura del verso 46 al 54, cuando Jesús sana el hijo de un noble que estaba postrado de una fiebre, y con decretar la palabra recibió sanidad. También habla Jesús que hizo señales cuando Jesús sana a un paralítico en el capítulo de Bethesda, en el capítulo 5 de Juan, a la altura del verso 1 al 15. Vemos también que Jesús hizo señales en presencia de sus discípulos cuando en Juan, en su capítulo 1, a la altura del verso 15, cuando alimentó las 5,000 personas. Vemos también, recoge la palabra, que hizo señales ante la presencia de los discípulos para que crean que Él es el Hijo de Dios, el Mesías, y en que en Él hay vida y hay vida eterna. Jesús sanó a un ciego de nacimiento cuando le damos la lectura a Juan en su capítulo 9, a la altura del verso 1 al 41. También Jesús hizo señales en presencia de sus discípulos cuando Jesús
También resucitó la hija de Jairo, que estaba muerta. Allí estaban Juan, Pedro y Jacobo. Cuando Jesús sacó a toda la multitud y se quedó con el padre de la niña allí, y en presencia de ella le dijo: Talita cumi, a ti te digo que te levantes. También Jesús, cuando le damos la lectura, la gloria para el Señor, en Juan capítulo 11, a la altura del verso 1 al 40, con la resurrección de Lázaro. Dice Jesús, con la resurrección de Lázaro, en la altura del verso, capítulo 11, a la altura del verso 25, gloria a Dios, al 27 dice la palabra: le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Y le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú es el Cristo, el Hijo de Dios, y ha venido al mundo. Gloria a Dios. Gloria a Dios, para gloria y honra de tu poder. También Jesús, cuando le damos la lectura a la altura, Juan capítulo 2, a la altura del verso 11, cuando Jesús hizo este milagro de convertir el agua en vino, y dice la palabra: este principio de señales hizo Jesús en Galilea de Canaán, y manifestado su gloria a sus discípulos, y creyeron en él. Este fue el primer milagro para que los discípulos creyeran que Él es el Hijo de Dios. Este es el propósito, para aumentar la fe de estas señales que hizo Jesús. Y dice: y después de esto descendieron a Capernaum, él y su madre y sus hermanos, y sus discípulos estuvieron allí no muchos días. Vemos también cuando Jesús, en Juan, en su capítulo 2, a la altura del verso 18, cuando Jesús purificó el templo, y los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestra ya que hace esto? Respondiendo Jesús le dijo: destruí este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por lo tanto, cuando resucitó entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto, y creyeron las escrituras y en la palabra que Jesús había dicho. Gloria a Dios. La finalidad, dice la palabra, que todo esto que Jesús hizo era para demostrar a los judíos que Él es el Hijo de Dios y que Él es el Mesías. Pero los judíos no creyeron en Jesús como el Hijo de Dios y lo rechazaron.
y lo mataron allí y lo colgaron en un madero. Pero Dios lo resucitó al tercer día. Pero Jesús, mientras anunciaba su muerte y resurrección a los discípulos, en Mateo, en su capítulo 16, a la altura del verso 21, dijo que era necesario que él fuera a Jerusalén y sea entregado en manos de los principales sacerdotes, escribas y ancianos, y le dieran muerte, pero que al tercer día iba a resucitar. La gloria para el Señor. Esto fue para todo aquel que crea en Él, pueda obtener la salvación, porque Él murió en la cruz, se hizo maldito allí para cargar el pecado de toda la humanidad. Ahora su sangre derramada en la cruz del Calvario nos limpia de toda maldad. Pero el nombre de Jesús tiene poder para perdonar nuestro pecado. Juan 1, a la altura del verso 11 al 12, a los suyos vino, mas los suyos no lo recibieron. Pero aquellos que lo recibieron y creyeron en su nombre, le dio la potestad de ser hecho hijo de Dios. Y vamos a dar la lectura a Juan en su capítulo 3, a la altura del verso 18. El que en él cree no es condenado, pero aquel que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Todo aquel que no cree en Jesús, todo aquel que no cree que Jesús es el Hijo de Dios. Jesús hizo señales y prodigios. Restauró la mano seca de un hombre en el día de reposo. Jesús caminó sobre las aguas. Jesús le dio la vista a un ciego de nacimiento. Jesús resucitó a Lázaro. Jesús resucitó a la hija de Jairo. También Jesús sanó a la mujer del flujo de sangre con 12 años, que ya estaba excluida y había gastado todo. Esta mujer tuvo fe que tocar el manto de Jesús iba a recibir sanidad. Jesús, un paralítico con 38 años, lo sanó. La gloria, todo esto para demostrar que Él es el Hijo de Dios y que Él es el Cristo y que murió en la cruz por el pecado de todos nosotros, y que si creemos en Él tenemos vida eterna. Dice Marcos capítulo 9, a la altura del verso 23, Jesús le dijo: si puede creer, al que cree, todo es posible. Hablando la gloria para Dios. Si puede creer, para que el que cree, todo es posible. Así le dijo al principal de la sinagoga, Jairo, cuando fue a donde él, que su hija estaba a punto de morir. Pero también en Lucas capítulo 8, a la altura del verso 50, oyendo Jesús, le respondió, les dijo: no temas, cree solamente y serás salva. Gloria a Dios. Hechos capítulo 16, a la altura del verso 31, ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Cuando Pablo y Silas estaban presos porque habían reprendido a un demonio de adivinación que tenía una muchacha, que daban voces tras Pablo y Silas diciendo:
que ellos eran siervos del Altísimo. Mas Pablo, en el nombre de Jesús, reprendió aquel espíritu de adivinación que le daba mucha ganancia y mucho dinero a su amo. Pero las autoridades tomaron preso a Pablo y a Silas, lo azotaron y lo echaron en un cepo en la cárcel. Mientras Pablo y Silas allí a las 12 de la noche, atados con cadena en el cepo, comenzaron a orar y a cantar himnos, y la cárcel tembló, y allí se abrieron los cimientos de la cárcel. Mientras el carcelero se iba a quitar la vida, porque la ley establecía que el que dejaba fugar un preso, pues iba a pagar la cárcel del preso. Por eso dice una frase que la ley de la fuga es muerte. El soldado que deja fugar un preso prefiere mejor matar al preso y no dejarlo que se fugue, porque él iba a tener que pagar la condena del preso. Pero vemos aquí que Pablo le dijo a este hombre, el carcelero, que no se quitara la vida, porque todos estaban ahí. Y este hombre, temblando, buscó una luz, y fue donde estaba Pablo y Silas. Temblando dijo: ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Vemos que Pablo y Silas le dijo: cree y serás salvo tú y tu casa. Luego Pablo y Silas fueron a la casa de este hombre, allí a predicar el evangelio de Jesucristo, y él creyó, y su familia, y fueron bautizados, y llegó la salvación a la casa de este hombre. Solamente tenemos que creer, como dice la palabra en Hebreos capítulo 11, a la altura de verso 1. La fe es la garantía y la certeza de lo que no se ve. Pero por la fe Abraham le creyó y le fue contado por justicia. Génesis 15, a la altura del verso 6. Cuando Dios le prometió un galardón, una descendencia grande. Por la fe, Enoc caminó con Dios y fue traspasado. Por la fe, Abel le ofreció más que Caín, y Dios le agradó la ofrenda de Abel, y rechazó la de Caín. Por la fe, Noé obedeció la palabra y construyó el arca, y se salvaron él y su familia. Por la fe, Abraham tomó a su hijo y fue a crucificarlo, y Dios proveó el cordero en aquel momento. La gloria para el Señor. Por la fe es la victoria que vence el mundo. Juan capítulo 1, a la altura, primera de Juan, capítulo 5, a la altura de verso 5, dice la palabra: ¿quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Ese es el que vence al mundo, el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Juan capítulo 7, a la altura del verso 38, el que cree en mí, como dice las Escrituras, de su interior correrán ríos de agua viva. También le dijo a la mujer samaritana en Juan capítulo 4, verso 14, que si cree, él le dará un agua que por dentro correrá río de agua viva. Dice la palabra, Romanos 10, a la altura del verso 10,
Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Dice la palabra en Juan: con el corazón se cree para justicia, con el corazón se cree para ser justificado. No podemos tener la salvación si no creemos en Dios y en Jesús, Salvador nuestro. Los fariseos y los escribas acusaban a Jesús porque Jesús decía que él era el Hijo de Dios y lo acusaron de blasfemo. Pero vemos que Jesús muestra su poder de que Él es el Hijo de Dios, que está sentado a la diestra del Padre y que viene con gran poder y gloria. Ya Él no viene a morir, porque Él murió una sola vez para siempre y está sentado a la diestra del Padre, preparando morada para nosotros. Jesús dijo: yo soy la resurrección, yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Juan capítulo 6, a la altura del verso 35. Yo soy el pan de vida. El que viene a mí no tendrá hambre jamás, y el que cree en mí no tendrá sed jamás. Esa es la combinación que tenemos que venir a los pies de Jesús, reconociendo que somos pecadores, confesando nuestro pecado. Dice la primera de Juan capítulo 1 a la altura del verso 9, que si confesamos nuestro pecado, Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Con la boca se confiesa para salvación. La sangre de Cristo nos limpia, pero el nombre de Jesús nos perdona el pecado. Santiago 1:26 dice la palabra: si alguno se cree religioso entre vosotros y no frena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión tal vana es. La gloria para Dios, el poder de la palabra. Dice la primera carta de Corintios 13, a la altura del verso 6, 17, no se goza de la injusticia, más goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Eso es el amor. Juan 3, capítulo 3, a la altura del verso 36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo, no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Gloria a Dios. Juan 14:12 dice la palabra: de cierto os digo que el que cree en mí, que en él, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Gloria a Dios. Romanos 1, capítulo 1, a la altura del verso 16, dice la palabra: pero no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. La clave para la salvación es creer, y es la fe. Es poder para salvación para todo aquel, dice el apóstol Pablo a los romanos, que no me avergüenzo del evangelio, que es poder
para salvación para todo aquel que cree, primero al judío y luego al griego. Dice la palabra, Mateo 1:21 dice, y dará a luz un hijo que se llamará Jesús, él salvará a su pueblo de pecado. Jesús vino para el pueblo de Israel, salvarlo para la oveja perdida de Israel. Mas el pueblo de Israel amó más la tiniebla que a la luz, y colgaron a Jesús en un madero, pero Dios lo resucitó al tercer día, y esta la dieta del Padre viene con gran poder y gloria. Dice la palabra en Hebreo capítulo 13, a la altura del verso 38-39, dice la palabra: ¿sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se nos os anuncia perdón de pecados, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él os justificado todo aquel que cree en? Gloria a Dios. La ley de Moisés no nos pudo salvar al pueblo de pecado, sino que el sumo sacerdote tenía que hacer sacrificio todos los años por el pecado de él y también del pueblo. Por eso aquí dice la palabra que la ley no pudo salvarlo del pecado. Sin embargo, Jesús, el sumo sacerdote, entró para siempre en un lugar altísimo y cargó allí el pecado de la humanidad para siempre, en sangre inocente derramada en la cruz del Calvario. Juan 10:11 dice la palabra, pues las Escrituras dice, todo aquel que en él cree no será avergüenzado. Gloria a Dios. El apóstol Pablo, todo aquel que en él cree no será avergüenzado, porque el pecado avergüenza a la persona. Cuando Adán y Eva pecaron allí en el huerto del Edén, vio que estaban desnudos y tuvieron vergüenza porque habían pecado, porque el pecado no hace tener vergüenza y no hace esclavo. Pero Dios, por su amor y su misericordia, lo sacó y lo vistió de piel. Eso hace Jesús. Cuando venimos a los pies humillados, el pecado nos hace estar esclavizado, pero la sangre de Cristo nos limpia y nos da un nombre que es sobre todo nombre. Nos da una vestidura blanca. La gloria para el Señor. Y para concluir, dice la palabra, Marcos 11, verso 23. Porque de cierto digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate afuera, y no dudare en su corazón, sino creyendo que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Aquí habla de la fe. Si tenemos fe como un grano de mostaza, le diría a este móntate, échate, y desarraiga y échate en el mar. Y así, si tuviéramos fe, todo lo que pidamos al Padre en el nombre del Hijo, conforme a su voluntad y su grandeza y su misericordia y gracia, Dios lo va a conceder. Sin fe y sin santidad, nadie verá al Señor. Sin fe es imposible agradar a Dios. Todo lo que está escrito en la palabra es para demostrarnos que Cristo es el Hijo de Dios y que en Él hay vida y hay vida eterna. Queridos amigos, hermanos, no postergue más su salvación. Si usted no le ha entregado su vida al Señor, esta es la oportunidad, porque son dos cosas que está segura: es la muerte y la venida de Jesús. Pero si morimos en Cristo es ganancia.
dice el apóstol Pablo, Cristo vendrá como ladrón en la noche. Y todo esto tiene que cumplirse. Ahí están las señales antes de su venida. Cada día más vemos que todo se está cumpliendo. Cristo vino a buscar y a salvar a todos los que estábamos perdidos. Él vino a llamar a pecadores a arrepentimiento. Amigo, ven a Cristo, que Cristo te llama, Cristo te salva, Cristo te sana y Cristo te liberta. Vemos en las Sagradas Escrituras, todo para Dios nada imposible. Todo esto fue para que hoy nosotros tengamos fe en Dios, que Dios lo puede todo, creador del cielo y de la tierra, que entregó a Jesús por el pecado de todos nosotros y que hay vida en Cristo Jesús. Si tú esta noche tú quieres entregarle tu vida a Jesús, repite esta oración conmigo. No postergues, no importa la situación que tú estás. Ven a Cristo, que Cristo murió por todo. Él no vino a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él, dice la palabra. Juan 3:17. Amigo, amiga, ven a Cristo, que Cristo te llama. No postergue más tu salvación. Ven así como tú estás, que Él es que te limpia, Él es que te sana, Él es que te liberta. Ven a Cristo, reconoce que todos somos pecadores, pero que la sangre de Cristo nos limpia y nos liberta, porque en su nombre hay poder para perdonar el pecado, en el nombre de Jesús. Si usted quiere entregarle su vida al Señor, repita esta oración conmigo. Señor, vengo ante ti reconociendo que soy pecador. Te pido, Señor, que me perdone de mi pecado. Renuncio de todo mi pecado y me arrepiento de toda maldad. Acepto al Señor Jesús como el único salvador de mi vida. Inscribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borraré más. Ayúdame, Señor, a permanecer en tu camino, que yo pueda ser bautizado en el agua y en el Espíritu. Señor, renuncio de todo pecado, de toda maldad. Lávame con tu sangre poderosa en el nombre de Jesús. Si usted hizo esta oración, comience a estudiar la palabra, comience a orar, comience a congregarse, busque una iglesia, busque un templo donde se predique la sana doctrina. No ponga la mirada en ser humano, no ponga la mirada en ningún hombre, ninguna mujer. Ponga la mirada en Cristo Jesús, que Él está sentado a la diestra del Padre, que Él es el que murió por el pecado de todos nosotros. No confíe en nadie, sino confíe en Dios y en Jesús, porque en Él es que está la vida, y escudriñe las Escrituras. Ponga su fe, ore primero antes de estudiar la palabra. Busque del Señor. Esto no es para cobarde, esto es para valiente, pero vale la pena, porque Cristo pagó el precio y Él está a la diestra del Padre, y hay vida eterna, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Dios me le bendiga mucho. Suscríbase a nuestro canal, active la campanita, comparte este video con todos sus amigos, su familia, porque tenemos que dar por gracia a lo que hemos recibido. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Romanos 10:17. Recuérdese que nosotros somos escogidos, hechos para el Señor, para imagen y semejanza de Él, para adorar y glorificar su nombre. En el nombre de Jesús, que para Dios nada es imposible. La gloria y honra, no importa la situación que usted esté pasando, confíe en Dios, confíe en Jesús, y usted verá que todo va a salir bien. Que Dios me le bendiga mucho, que la paz del Señor me lo cubra a usted y a su familia, en el nombre poderoso de Jesús. Amén.